Buenos días, buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer la invitación a participar de este exitoso curso teórico-práctico de actualización en pacientes VIH-Sida en cuidados críticos. A los organizadores y sobre todo quiero mencionar a Alejandra Rodríguez y a Gaby Piovano, que han sido compañeras de guardia hace unos cuantos años. Entonces, agradecerle a ellas y a Nicolás Lista también. Hoy tengo que abordar el tema laboratorios de urgencia en pacientes HIV-Sida. Mi nombre es Andrea Bocasi, yo soy la jefa de la sección bioquímica del laboratorio de análisis clínicos del Hospital Muñiz y voy a tratar de ser breve y de comentarles qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen los bioquímicos de guardia en el laboratorio y en el contexto de estos pacientes. Como se vio a lo largo de las charlas anteriores, estos pacientes HIV-Sida se presentan en la guardia y posteriormente son ingresados en la unidad, en este caso, de sala 1 y sala 2, con numerosas infecciones oportunistas. Vemos algunas acá en el slide, como tuberculosis, histoplasmosis, citomegalovirus. El tema es que, como saben, este hospital es un hospital monovalente de enfermedades infecciosas y cuenta dentro de la división análisis clínicos con 6 laboratorios especializados, como micología, el laboratorio de micología, el laboratorio de micobacterias, bacteriología, virología, parasitología, y a mí me corresponde hablar del laboratorio de bioquímica clínica. En el laboratorio, en la guardia del laboratorio de bioquímica, no buscamos microorganismos, sino que buscamos o que analizamos lo que es todo el contexto clínico del paciente VIH-Sida a través de las diferentes determinaciones que tiene nuestro laboratorio para brindar el diagnóstico en el marco de estos pacientes. Una de las patologías más frecuentes en el contexto de estos pacientes es la infección en el sistema nervioso central, la meningitis, y a nosotros nos compete analizar el estudio físico, químico y citológico del líquido cefalorraquídeo que llega al laboratorio de urgencias. En lo que respecta al líquido cefalorraquídeo, hay una etapa muy importante que es la etapa preanalítica. No solo en el líquido cefalorraquídeo, sino que en el laboratorio la etapa preanalítica conlleva a errores. El 70% de los errores en un laboratorio corresponde a esta etapa. Si bien la toma de muestra del líquido cefalorraquídeo es competencia e injerencia del médico tratante, es necesario que se cumplan ciertos requisitos. Los tubos deben estar correctamente identificados. Nosotros exigimos o solicitamos que al menos tengan una doble identificación, nombre y apellido, DNI, sala y cama. Eso es mínimamente esencial para la trazabilidad de la muestra. La edad del paciente también es fundamental para nosotros, aunque no tenemos pacientes pediátricos, la mayoría son pacientes adultos, y sí el diagnóstico presuntivo. También es importante la fecha y la hora en que fue tomado ese líquido cefalorraquídeo. Recuerden que este material debe ser inmediatamente llevado al laboratorio, por lo tanto el registro del horario de toma de muestra
es muy importante, sobre todo para algunos parámetros bioquímicos como la glucorraquia. Debe ser obtenido sin anticoagulante. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo normal no coagula, por lo tanto no hace falta tomar las muestras con heparina o con EPTA. Este material debe ser recogido en tubos estériles. En general en nuestro laboratorio contamos con tubos cónicos estériles de plástico. Y la recolección de la muestra, bueno, la punción lumbar, luego de la asepsia de la zona y de la presión de apertura, obviamente, se van a proceder a recoger varios tubos. El primer tubo puede y debe ser utilizado para pruebas bioquímicas. Este primer tubo debe ser enviado al laboratorio. En este primer tubo también puede hacerse el estudio citológico. El segundo tubo es destinado a los estudios de citología más específica y el tercer tubo es para ser enviado a los distintos laboratorios para el rescate o para la investigación de microorganismos o estudios microbiológicos. Esto es porque a medida que se recogen los tubos, se supone que la contaminación en el último tubo es mínima con gérmenes de piel, por lo tanto se ha designado así el envío de tubos a los distintos laboratorios. Bueno, ¿qué hacemos cuando el líquido cefalorraquídeo llega al laboratorio de guardia? Lo primero que se hace es ingresarlo al sistema informático del laboratorio. Cada paciente tiene un número de identificación única, ¿sí? Esto es para asegurar la trazabilidad de la muestra. Una vez ingresado al sistema informático y asignado un número de protocolo, se hace una observación macroscópica del líquido cefalorraquídeo y obviamente se registra. Luego se lleva a cabo el recuento celular y diferencial. Después vamos a ver a través de los equipos que tenemos o de los que contamos los autoanalizadores en el laboratorio, para luego centrifugar a bajas revoluciones para que no se destruyan las células, y sobre el sobrenadante se trabaja, se hacen las determinaciones bioquímicas. Pero acá tenemos un caso que es frecuente de un líquido de aspecto rojizo y otro de aspecto incoloro. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es diferenciar una punción traumática de una hemorragia subaracnoidea. Hay 4 variables o 4 criterios para diferenciar una de otra. La presión de apertura, que eso lo registra el médico, pero bueno, en una punción traumática la presión de apertura es normal, en cambio en una hemorragia subaracnoidea es elevada. El aspecto es otro criterio a tener en cuenta. En una punción traumática el aspecto es rojizo y si tuviéramos la posibilidad de ver los distintos tubos cuando se toma la muestra, vamos a ver que en los tubos posteriores va aclarando este color rojizo. En cambio, en una hemorragia subaracnoidea, todos los tubos recogidos son rojizos, sin cambio. En la punción traumática es frecuente la presencia de coágulo, ¿sí? Por la presencia de fibrinógeno y de proteínas que se tomaron de la sangre cuando se punzó. En cambio, no hay coágulo en una hemorragia subaracnoidea. Y la otra cosa importante es que en el sobrenadante, luego de la centrifugación, el sobrenadante en una punción traumática queda incoloro, podemos verlo en el tubo de la derecha, y en la hemorragia subaracnoidea, sin embargo, el sobrenadante queda con una ligera xantocromía, ¿sí? Es un color entre rojizo y amarillento. Una vez que tenemos el sobrenadante, vamos a utilizarlo para hacer las determinaciones bioquímicas.
Los perfiles bioquímicos de las meningitis más frecuentes pueden ser la meningitis bacteriana purulenta, una meningitis bacteriana parcialmente tratada, la meningitis viral, la meningitis tuberculosa, la meningitis por cripto o criptococosis meningia y la neurosífilis. Estas 4 últimas generalmente se presentan con un aspecto incoloro, límpido, lo que llamamos cristal de roca. En cambio, la meningitis bacteriana purulenta ya vamos a ver un aspecto turbio que nos va a orientar para pensar en una meningitis bacteriana. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ya habíamos visto la observación microscópica antes de hacer una centrifugación. Fíjense que la meningitis bacteriana purulenta, el aspecto es turbio. En la meningitis bacteriana parcialmente tratada, que puede ser que el paciente llegue derivado al Hospital Muñiz con un tratamiento empírico con antibióticos, entonces la observación puede ser límpida o el aspecto puede ser ligeramente turbio. Y el resto de las meningitis virales, tuberculosas, criptococosis y la neurosífilis va a tener un aspecto límpido. Otra cosa importante es el recuento celular. En las meningitis bacterianas purulentas, realmente el recuento celular es muy elevado y el predominio claramente es de polimorfonucleares. En las parcialmente tratadas, en las meningitis bacterianas parcialmente tratadas, el recuento celular es menor, obviamente por el tratamiento antibiótico con la que viene tratado el paciente. Y en las meningitis virales, el recuento celular es más bajo, con predominio de mononucleares, lo mismo que las meningitis tuberculosas, también con predominio mononuclear, y en el caso de las criptococosis meningias, el recuento es mucho más bajo. Recuerden que, es una de las infecciones oportunistas donde el paciente está inmunosuprimido y ya su sistema inmunológico no tiene mucha respuesta inflamatoria, por lo tanto en el líquido cefalorraquídeo por lo general vamos a encontrar muy pocas células, lo mismo que en el caso de la neurosífilis. ¿Qué pasa con la glucosa o con la glucorraquia que se determina en el sobrenadante de estos líquidos? Bueno, en una meningitis purulenta obviamente la glucorraquia va a estar muy disminuida y la proteinorraquia va a estar muy elevada. En la meningitis bacteriana parcialmente tratada podemos encontrar una glucorraquia normal o ligeramente disminuida, mientras que la proteinorraquia también puede estar normal o ligeramente aumentada. En las meningitis virales, en general la glucorraquia es normal y la proteinorraquia, dependiendo el origen o dependiendo la etiología viral, se puede encontrar ligeramente aumentada o aumentada. En una meningitis por micobacterias, la glucorraquia puede estar normal o ligeramente disminuida y la proteinorraquia elevada, bastante elevada. En la cripto, la glucorraquia, dependiendo de la cantidad de cripto en el líquido cefalorraquídeo, puede estar normal y la proteinorraquia también puede estar normal o puede haber un ligero aumento. En cambio, en la neurosífilis, la glucorraquia es normal y la proteinorraquia puede estar aumentada. Esto es el perfil bioquímico de las meningitis que podemos recibir en el laboratorio de urgencia más frecuentes. Acá no puse el Guillain-Barré. El Guillain-Barré tiene otro origen, no es infeccioso, sino es un origen autoinmune y es típico del Guillain-Barré la disociación albúmino-citológica. Obviamente estas meningitis van a ser determinadas por los distintos rescates microbiológicos de los microorganismos que fueron aislados en los distintos laboratorios. Quiero hacer hincapié en 2 o 3 cositas. Por ejemplo, en el caso de la neurosífilis,
Muchas veces, si bien la BDRL no se hace por guardia, el tubo, el líquido cefalorraquídeo se conserva a 4 grados centígrados y al otro día por planta se le hace la BDRL al líquido cefalorraquídeo. No es frecuente encontrar BDRLs elevadas en los líquidos cefalorraquídeos, pero sí unos títulos bajos. Creo, si no me falla la memoria, el título más alto que hemos detectado de BDRL en líquido cefalorraquídeo fue 8 dils. Lo normal o lo habitual, no lo normal, lo habitual en estas neurosífilis es que los títulos de BDRL sean entre 1 y 4 dils, no más que eso. Con respecto a las Cryptococcus meningia, solemos ver las cápsulas cuando se cuentan, cuando se hace el recuento de células en cámara. El recuento celular se hace a través de autoanalizadores, pero el chequeo después es a través del microscopio y suelen verse estas hermosas cápsulas de cripto que lo chequeamos con la tinta china. Cuando el ojo ya está muy avesado y los bioquímicos llevan años en las guardias, en el microscopio ya sin hacer la tinta china se puede observar las cápsulas. Pero bueno, hacemos la tinta china para corroborarlos. Sin embargo, eso lo informa el laboratorio de bacteriología. Y otra cosa importante que no quería dejar de mencionar es que no es capricho cuando no se informa el recuento celular en los líquidos hemorrágicos. Si se trata de una punción traumática y nosotros informamos el recuento celular, les pregunto qué sentido tiene que yo les informe o que informemos el recuento celular en una punción traumática, siendo estas células de circulación. Entonces, muchas veces le ponemos un recuento aproximado o no se informa, lo correcto sería no informar en las punciones traumáticas. Bueno, esto no quería dejarlo pasar porque me parece que es importante que lo tengan en cuenta. Otra patología frecuente e importante son las infecciones respiratorias, las neumonías, adquiridas en la comunidad, intrahospitalarias, asociadas a la ventilación mecánica. Nosotros desde el laboratorio de guardia estudiamos, en el caso de los derrames pleurales, este tipo de líquidos y además las determinaciones del perfil de ingreso de los pacientes a la unidad de terapia intensiva. Una determinación muy frecuente, por lejos la más frecuente, es el hemograma. El hemograma se extrae en tubos, o la sangre se extrae en tubos con tapa lila o violeta. Quiero hacer hincapié en esto. Los tubos tienen un enrase, una marca hasta donde tiene que llegar la sangre. Se debe mantener la proporción sangre anticoagulante, por eso siempre nosotros insistimos con la toma de muestra, con la etapa preanalítica, para que los resultados no sean distorsionados. En el laboratorio se cuenta con 2 contadores hematológicos totalmente automatizados. El que ustedes ven a su derecha, que es el más grande, es el que reporta 31 parámetros en sangre y es el que permite analizar los líquidos de punción e informar la fórmula diferencial, la fórmula sanguínea. Dentro de los 31 parámetros obviamente están la serie blanca o los leucocitos con la fórmula diferencial, tanto en valores absolutos de los distintos leucocitos como los valores en porcentaje, la serie roja, los índices hematimétricos, los reticulocitos cuando son requeridos, la serie plaquetaria, las plaquetas, el BPM,
Y la importancia de este equipamiento, y sobre todo lo fue en la epidemia de dengue, es que cuando las plaquetas son bajas, lo que hace este equipo automáticamente está seteado para determinar las plaquetas por otro método. Es decir, las plaquetas, en el caso de las plaquetopenias, son medidas por dos metodologías diferentes para ser confirmadas. Ustedes van a ver en el informe que dice 50.000 plaquetas medidas por fluorescencia. Bueno, este es un doble chequeo que se hace y que tuvimos la ventaja de contar con este equipo en la epidemia de dengue. El equipo más pequeño, que es el que está a su izquierda, reporta solo 15 parámetros en sangre. Este no permite hacer la fórmula diferencial. Lo que ustedes reciben en el informe es un porcentaje de linfocitos. Por ello, a través de él pueden inferir cuál es más o menos la fórmula, o si es predominio linfocitario o predominio de neutrófilos. Sí informa plaquetas, sí informa algunos índices hematimétricos, pero no, el recuento de plaquetas no lo hace por dos metodologías diferentes, no lo hace por fluorescencia, sino por otra metodología. El estado ácido-base o los gases en sangre son fundamentales para el paciente crítico. Estos son este equipo que ustedes ven acá son los famosos point of care, que es los equipos POC, que son las pruebas de laboratorio que se realizan en el lugar de asistencia del paciente. Si bien esto lo realiza el médico, nosotros llevamos el control, y ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas, para el correcto procedimiento de los resultados de los gases en sangre. Bueno, como vemos en este slide, lo que está en rojo, el pH, la tecla de pH permite conocer si el paciente tiene una acidemia o una alcalemia, y después en base a la PO2 y la PCO2 se va a clasificar el disturbio como un disturbio respiratorio, metabólico o mixto. Acá no figura el exceso de bases y el bicarbonato, porque son parámetros calculados que sí son reportados en los resultados cuando se pasa la muestra y son impresos. Otro parámetro importante que hay que tener en cuenta es el lactato o el ácido láctico. Este lactato habla de la hipoperfusión de los tejidos o del mecanismo o del metabolismo en anaerobiosis, y es muy importante para el caso del shock séptico. El lactato tiene un valor de corte en las muestras arteriales de 2 milimoles por litro. Por lo tanto, cualquier aumento de este parámetro puede alertar sobre la situación más que crítica del paciente. El calcio iónico es como el control de calidad de la muestra. Nuestra institución, el Hospital Muñiz, por suerte cuenta con unas jeringas comerciales que se compran, que son jeringas heparinizadas, liofilizadas con heparina de litio, que están tamponadas con calcio y que están estandarizadas. Pero hay instituciones donde no tienen acceso a la compra de estas jeringas comerciales, y lo que hacen es colocar heparina líquida, una gotita en estas jeringas. Entonces, esto es de buena práctica cuando se pasa la muestra de estas que son obtenidas con las jeringas no comerciales, ver el valor del calcio iónico. Cuando el calcio iónico da entre 0,6 y 0,8 milimoles por litro, esta muestra tiene exceso de heparina. Entonces, por eso nosotros
los bioquímicos llamamos al calcio iónico el control de calidad de la muestra de gases en sangre. Un calcio iónico por arriba de 1, digamos que el control de calidad de la muestra es óptimo. El Poxcelerator es un software que está instalado en la PC del laboratorio de guardia. Con este sistema se puede monitorear el proceso de todos los gases en sangre que se llevan a cabo en las distintas unidades de terapia intensiva. Si ustedes observan la fotografía, ven que la foto señala al equipo, al POC, que está en sala 1. ¿Sí? Hay 5 equipos satélites de gases en sangre, uno en la sala 32, uno en la sala 1, uno en la sala 2 y 2 en la sala 3. En este caso está señalado el equipo de sala 1, donde dice cuánto reactivo tiene, cuánto control de calidad tiene este equipo y cuál es el nivel de desechos. Entonces, esto alerta al bioquímico de guardia. El bioquímico de guardia ingresa uno por uno en estos equipos y se fija a dónde debe acudir para reemplazar el cartucho de medida, para reemplazar el cartucho de desechos, y así llevamos un monitoreo del proceso de los gases en sangre que se llevan a cabo en las distintas unidades de terapia intensiva. Esto nos permitió hacer una disminución en el costo financiero con la compra de los gases en sangre. La verdad que es un orgullo contar con este software. Vuelvo a repetir, fuimos el primer hospital a nivel de los hospitales del gobierno de la ciudad en tener esta conexión, este sistema de software para llevar a cabo el control de estos procesos. Continuando con las infecciones respiratorias, el laboratorio de urgencias suele recibir líquidos pleurales, líquidos de derrame o líquidos de punción. El líquido de pleural, bueno, nuevamente insisto con que los tubos deben estar correctamente identificados, con doble chequeo, nombre y apellido, DNI, sala y cama. La fecha y la hora de la toma de muestra del líquido pleural también es importante. En este caso, el líquido tiene que ser obtenido con anticoagulante, porque como tiene proteínas, sí puede coagular. Se puede utilizar heparina o EPTA. Y debemos recibir en forma simultánea la muestra de sangre para, después lo vamos a ver, utilizar criterios para diferenciar exudados de trasudados o algunos de los gradientes o índices utilizados. Si quieren determinar el pH del líquido pleural para ver si se trata de un empiema, si hay que poner un tubo, un drenaje, la muestra tiene que ser conservada en la jeringa, heparinizado con anticoagulante, debe ser tapada, sellada la jeringa, porque tiene que estar en condiciones de anaerobiosis y debe ser transportada hasta el equipo de gases en sangre de manera refrigerada, es decir, puede ser una conservadora telgopor con hielo, pero bueno, hay que tratar de hacerlo rápidamente para no distorsionar el pH de la muestra. Y el material, el líquido de punción, en este caso el líquido pleural, también debe ser enviado inmediatamente al laboratorio junto con la muestra de sangre. Estos son los parámetros bioquímicos para clasificar los derrames como exudados.
Los criterios de Light son los utilizados para el líquido pleural, donde las proteínas en líquido pleural tienen que ser mayor de 3 para ser consideradas exudado. Y acá lo que les decía, por eso necesitamos sí o sí la muestra de sangre en forma simultánea. Se hace la relación proteínas en líquido pleural sobre suero y tiene que ser mayor o igual a 5. Lo mismo la LDH en líquido pleural sobre suero o la LDH en líquido pleural. Para el líquido acítico se utilizan los criterios de Boyer, acá se los dejo anotados, y para el líquido pericárdico los criterios de Meyer. Se los dejo acá, no les voy a leer, esto les queda a ustedes, así que pasamos a otra diapositiva. Existen parámetros adicionales para identificar los exudados. El GASA, que es el gradiente albúmina sérica, albúmina en líquido, mayor de 1,2 para considerar el líquido pleural como trasudado y menor de 1,2 como exudado o un paciente tratado con diuréticos. El GASA es fundamental para el líquido acítico. En general, los pacientes asistidos en nuestro hospital, en su mayoría son pacientes hepatópatas que tienen cirrosis, ya sea por hepatitis C, hepatitis B o cirrosis alcohólica, y el GASA suele ser mayor de 1,1 porque tiene característica de trasudado. Esto tiene que ver con la presión hidrostática, la presión, la hipertensión portal. No voy a entrar en detalles con esto, pero el GASA creo que les quede como concepto que es fundamental para el líquido acítico. Si bien la mayoría de los pacientes asistidos en el hospital tienen un GASA mayor que 1,1. Existen otros parámetros, por ejemplo, para los líquidos pleurales, cuando hay que diferenciar un derrame quiloso de pseudoquiloso. Ahí lo que hacemos es dosar colesterol y también triglicéridos en el líquido pleural. Cuando se sospecha de una ruptura esofágica, también podemos hacer amilasa. Cuando envían un líquido acítico y sospechan que puede haber, no sé, una fístula vesical, podemos hacer en el líquido acítico urea y creatinina. Bueno, hay muchas más determinaciones, pero lo fundamental, quiero que quede como concepto esto que nombramos en la diapositiva anterior y el GASA en el líquido acítico. ¿Qué otros parámetros podemos ofrecer o brindar desde el laboratorio de urgencias? Gracias a la pandemia de COVID, pudimos incorporar varias determinaciones que vinieron para quedarse. Entonces, un paciente que tiene dolor en el pecho, que tiene dificultad respiratoria, que tiene fiebre y tos, podemos utilizar este panel de determinaciones. Entonces, si pensamos o si el médico piensa que es una patología respiratoria, puede ser de origen infeccioso o no infeccioso, entonces podemos dosar procalcitonina. La procalcitonina diferencia muy bien la patología bacteriana de la viral. En realidad, la procalcitonina es una determinación que tuvo auge años atrás y que ahora se usa para el seguimiento del uso de antibióticos, para el descalamiento o para el cambio de el seguimiento de antibióticos. No se usa más como marcador de infección bacteriana o viral, pero sí se tiene que tener en cuenta. Si seguimos pensando en una patología respiratoria no infecciosa, se puede pedir un dímero para descartar un embolismo pulmonar. El dímero tiene un valor predictivo negativo muy bueno
por lo tanto se puede excluir con un dímero negativo, con un dímero normal se puede excluir un embolismo pulmonar. Recordemos que para el dímero se utiliza un tubo de plasma citratado, en cambio para la procalcitonina un tubo de suero es suficiente. Y por otro lado, si se piensa en una patología cardíaca, se puede utilizar o se puede solicitar el NT-proBNP o la troponina. También para este tipo de determinaciones se utiliza el suero. El NT-proBNP va a hablar de una falla cardíaca. En cambio, la troponina I es ultrasensible, va a hablar de un infarto de miocardio. La troponina tiene utilidad seriada, es decir, cuando el electrocardiograma no arroja ninguna alteración, es fundamental pedir la troponina, y la troponina I lo que hizo es acortar el tiempo entre la troponina basal que le piden al paciente cuando llega a la guardia y la segunda troponina, o sea, el delta troponina, que en el caso de la troponina I es a las 2 horas. Si ustedes recuerdan, antes el paciente esperaba 6 horas, 4 horas para la segunda muestra. Bueno, con esto se pudo acortar mucho este periodo de tiempo. Estos son determinaciones bastante costosas, pero están disponibles con criterio, están disponibles en el laboratorio de urgencia. Con respecto a la coagulación, contamos con dos autoanalizadores, también automatizados. El SL760 permite realizar el tiempo de protrombina o QUIC, el APTT, también está el fibrinógeno, que por ahora no lo tenemos disponible para la guardia, y el dímero D en otra plataforma analítica que es el VIDAS. Resalto que para estas muestras, para estas determinaciones, el tubo es el tubo de tapa celeste. Si ustedes se fijan, la marca celeste que tiene, que yo se las dibujé con una rayita celeste, y fíjense ustedes con la flecha amarilla hasta dónde llega la sangre. Es fundamental mantener la proporción sangre anticoagulante 9:1. Estas muestras que ustedes ven en estas diapositivas son criterio de rechazo. Fíjense la cantidad de sangre que falta hasta llegar al enrase. Esto, de nuevo, no es un capricho, sino es mantener la calidad de los resultados. Y si nosotros procesamos esta muestra, el resultado está distorsionado y no se puede informar. Entonces, hacer hincapié de nuevo en la etapa preanalítica y en la toma de muestra para este tipo de material. Con respecto a las determinaciones de química, contamos en la guardia con esta plataforma analítica que es un COBAS 311, también totalmente automatizado, que determina glucosa, urea, creatinina, TGO, TGP, bilirrubina total y directa, proteínas totales, albúmina, CPK, LDH y ionograma. Todo esto se hace con una muestra de suero. Acá lo que le quiero mostrar es los diferentes grados de hemólisis, que muchas veces ustedes reciben en el informe, por ejemplo, cuando solicitan la LDH, suero ligeramente hemolizado y no tienen el resultado de la LDH. ¿Esto por qué es? Porque ustedes pueden decir, ¿por qué si el suero está ligeramente hemolizado no informaron la LDH y si la TGO? Porque hay distintos grados de hemólisis y las determinaciones se afectan de diferente manera. La primera determinación sensible a la hemólisis es la LDH. Ya con entre 20 y 50 de hemólisis, la LDH se ve afectada, por eso no se informa. La TGO un poquito más con 100 y el potasio
con un poquito más de 100. ¿Esto es caprichoso? ¿Lo vemos nosotros en el tubo? No, nosotros tenemos un reactivo que detecta el grado de hemólisis, el grado de lipemia y el grado de ictericia. Entonces, por eso nos permite hacer esta discriminación cuando el suero está hemolizado, a cuál le hacemos, a qué determinación le hacemos y cuál no. Por eso a veces van a ver que dentro del ionograma el potasio no está informado con un suero ligeramente hemolizado o hemolizado, y sí el sodio y el cloruro, porque obviamente el potasio es intracelular y va a ser altamente afectado con la hemólisis. Bueno, el laboratorio de urgencia o de guardia también ofrece test rápidos. La pandemia del año 2020 nos llevó a iniciarnos en este nuevo arte con la detección, primero fue de anticuerpos a todo el personal de salud, también con test rápido, y después pasamos a lo que estamos haciendo actualmente, cada vez menos, a la determinación de antígeno para SARS-CoV-2 o COVID en estos test rápidos. Todos están basados sobre una metodología que es la inmunocromatografía. Después pasamos a un brote que tuvimos este año, al dengue, ¿sí? Ustedes pueden visualizar donde dice combo dengue o dengue combo, que tenemos la C de control. Todos los test rápidos tienen un control para ver, obviamente, si corrió la muestra, ¿no? Entonces, cuando aparece una niña en el control, en la letra C, estamos tranquilos de que se está haciendo bien el test. Si no, esto se tira y se vuelve a repetir en otro cassette. Fíjense ustedes en el de dengue. De un lado se determina antígeno y del otro lado anticuerpos, IgG e IgM. Entonces, acá fue paralelo la búsqueda de anticuerpos y la búsqueda de antígeno. Obviamente en el contexto de pandemia, tanto el COVID como el dengue, cuando daba positivo, el resultado se terminaba acá. Es decir, no iba PCR. Esto es en el contexto de una pandemia o de una epidemia. Después es distinto porque el seguimiento se hace por virología a través de PCR. El otro test rápido es el test de embarazo, que muchas veces suelen solicitarlo a través de la guardia porque necesitan comenzar con tratamiento antituberculostático o antirretroviral. Este es un test de embarazo que en este caso dio positivo. Y el HIV, que también es un test rápido, que nos puede dar un positivo preliminar o un negativo, y obviamente esto continúa su algoritmo en el laboratorio de virología. Con respecto, para continuar con el HIV, lo que quiero hacer hincapié es que cuando mandan al laboratorio de urgencia tienen que enviar 2 tubos identificados o codificados más el consentimiento informado, firmado por el paciente si es que puede, o si no por el médico responsable. Con esto se lleva adelante el test rápido en el laboratorio de guardia y otro tubo se reserva para enviar a virología para que continúen con el algoritmo de trabajo que tienen estipulado. Simplemente recordar el consentimiento informado y el envío de 2 tubos para este test. Bueno, voy a explicar brevemente algo de citometría. Si bien no se hace por guardia, considero que vale la pena mencionarlo. El laboratorio de bioquímica cuenta con un citómetro desde el año 1996. Este citómetro se utiliza para el recuento de CD4 y CD8, fundamental para el diagnóstico, control y seguimiento del paciente HIV.
Entonces, yo no tengo expertise en citometría. Le agradezco a la doctora Laura Fontana que me asesoró un poco y que me dio algunas fotos para compartir con ustedes. La muestra para citometría es a través de el tubo de hemograma, es decir, con tapa lila. Esto lo vemos en el punto 1. En el punto 2 se toman 10 microlitros de esta muestra y se hacen varias diluciones. En el punto 3 les muestro que la muestra tiene entre glóbulos rojos, glóbulos blancos, distintos tipos de glóbulos blancos, y se le adiciona el reactivo. El reactivo son estas Y que ustedes ven acá, que representan anticuerpos. Estos anticuerpos son anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa monoclonales? Que están dirigidos contra un antígeno específico. Y a su vez, cada anticuerpo monoclonal está marcado con un fluorocromo diferente. Fíjense ustedes que algunas de estos dibujitos de las Y están con amarillo, otros tienen celeste, otros tienen rojo. Entonces, cada fluorocromo va a emitir una luz a diferente longitud de onda y así va a permitir que nosotros diferenciemos las diferentes células. Esta mezcla, después de incubarse, de lavarse y de llevar todo un proceso, ingresan al citómetro para su procesamiento y posterior análisis de los resultados. Bueno, estos son los resultados que da o que emite el citómetro. Entonces, vamos a ver o vamos a tratar de analizar juntos qué son estas nubecitas de colores. Bueno, primero en el eje de las Y, el citómetro diferencia a los distintos tipos celulares por granulosidad. Es decir, acá van a estar los neutrófilos, es esa nube muy grande negra de neutrófilos, porque recuerden que los glóbulos blancos están formados por neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa en los CD4? Los linfocitos. Para eso hay un proceso para que el citómetro quede únicamente con los linfocitos T para ser analizados. Entonces empiezan a descartar. El CD45, esto que ven acá en rojo, son todos los glóbulos blancos. Es decir, dentro de estos glóbulos blancos entran todos los tipos celulares que recién les mencioné, neutrófilos, linfocitos, monocitos, etc. En el siguiente panel va a diferenciar de nuevo por celularidad, por granulosidad, por la presencia de granulocitos. Fíjense esta nube grande que está por arriba de 100, son todos los neutrófilos. En el otro panel va a quedar los CD3, que es lo que vemos nosotros en amarillo. ¿Estos CD3 qué son? Son linfocitos, solo linfocitos. Es decir, que partimos del CD45, que eran glóbulos blancos, y nos quedamos con lo amarillo, que son CD3, que son linfocitos. ¿Sí? De esto partimos a solo linfocitos, que son los CD3. Entonces, CD45, glóbulos blancos. CD3, de esos glóbulos blancos, los linfocitos. Y de esos linfocitos tenemos que ver cuáles son T. Y de esos linfocitos T, cuáles tienen el antígeno CD4 y cuáles tienen el CD8. Entonces, fíjense ustedes que estos CD3 marca el que tiene CD4 positivo con violeta y CD8 negativo, o abajo en el cuadrante inferior CD8 positivo, que es lo que vemos en color turquesa. Así llegamos al recuento de CD4, CD8 y ahora vamos a ver cómo se informa.
nuevamente nos quedamos con este panel, donde, como les decía, el CD4 va a estar marcado con un fluorocromo que es azul y el CD8 con un fluorocromo que es turquesa. Entonces veamos el resultado, que es lo que arroja el citómetro. Lo que acá ven como bit events son la cantidad de partículas marcadas con los fluorocromos, que serían los glóbulos blancos. Dentro de estos 5.412 glóbulos blancos, 2.500 son linfocitos, ¿sí? Y de esos 2.500 linfocitos, 430 son linfocitos T y linfocitos B, que ustedes saben que hay dos tipos de linfocitos. Y de esos linfocitos totales, 291 son linfocitos T, que se ven como CD3. De esos CD3, que son linfocitos T, vamos a tener 72 CD4, ¿sí? Como ven en esta, que está resaltado con azul, un círculo azul, y 204 CD8, ¿sí? Eso es lo que se va a informar. Y este es el informe que ustedes como médicos reciben, y quiero de nuevo insistir con esto. La cantidad de CD4 y CD8 va a depender de los blancos que tenga el paciente en ese momento. Entonces, ¿tiene sentido pedir un CD4 en un paciente que ingresa a UTI y que tiene una infección y que está cursando con 16.000 blancos? No. Los valores absolutos dependen de los glóbulos blancos que tiene en ese momento el paciente. Entonces, volvamos de nuevo. CD3. CD3 son la cantidad de linfocitos T. Recuerden que en linfocitos hay B y T. A nosotros, para CD4 y CD8, nos interesan los linfocitos T. Entonces, los linfocitos T serían los CD3, que son 291, ¿sí? CD8 tiene 204 y CD4 tiene 72 en valor absoluto. Por lo tanto, la relación de CD4, que es 72, sobre CD8, que es 204, es de 0,35. En pacientes inmunosuprimidos, esta relación es menor de 1, diferente de un inmunocompetente cuando esta relación CD4 sobre CD8 es mayor o igual a 2. Bueno, esto es todo. Espero haber sido clara, que hayan entendido o que la idea fue visualizar todo lo que se hace y todo lo que ha avanzado el laboratorio de urgencias y el laboratorio de bioquímica en sí. Esta es toda la banda de la división análisis clínicos. Falta gente, por supuesto. Faltan algunos bioquímicos de guardia, pero bueno, mi agradecimiento por haber podido participar de este curso. El laboratorio es una pata fundamental en el diagnóstico de nuestros pacientes y gracias por permitirme visualizarnos, ¿sí? Y muchas veces estamos encerrados en el laboratorio y no nos damos a conocer. Así que vuelvo a reiterar esta oportunidad de la participación interdisciplinaria en este curso. Bueno, muchas gracias.